Voy a contarles una de las cosas más extrañas que me ha ocurrido, pero que sigo agradeciendo hasta hoy y ya entenderán por qué. Fue de cuando andaba de chofer y me tocaba pasarme casi todas las noches en las carreteras. Sí, sé que es más peligroso, pero siempre he preferido viajar de noche que en el día, donde me tocaron ver más accidentes. Aquella noche ya andaba yo muy cansado. Había salido desde mitad de la tarde y el sueño me comenzaba a vencer. Se me cerraron los ojos por un momento cuando una estática en el radio me despertó por completo de pronto, y por un momento todo era oscuridad. Por la niebla que me rodeaba sentía como si solo existiera eso, esos metros que alcanzaban a iluminar mis faros, como si no existiera nada más. Fue un sentimiento sumamente extraño, como de tristeza, de desolación, así que cuando vi un restaurancito al lado de la carretera, no dudé en pararme para espabilarme, para tomarme un café bien cargado. Era uno de esos lugares que se llenan de traileros, y aunque yo no llevaba un tráiler, no dejaba de ser un trabajador del volante. Vi también a una familia que estaba a punto de irse. Se subían a una camioneta y parecían ignorar a un perrito mestizo, al que se le notaban las costillas. Cuando se fueron se les quedó viendo triste, como si lo hubieran abandonado, y entonces volteó hacia mí. Se me acercó, pero yo no tenía nada para darle y me disculpé con él. Así soy, no se burlen. Soy de esos que les habla a los perritos como si entendieran, y hasta les dice salud cuando estornudan. Y como si el perrito hubiera sabido que yo no tenía nada para darle, se fue hacia la carretera. Cuando pedí mi café ordené también un burrito para dejarle al perro, pero cuando salí ya no lo vi. Me sentí mal, pero era hora de seguir con el camino. Como les dije, había niebla, pero una niebla muy pesada, a la que no estaba realmente acostumbrado. Y entonces sentí algo. No sé si les ha pasado a ustedes, cuando están a punto de hacer un viaje, de ir a algún lugar, y algo, un sentimiento en su pecho, les advierte que algo está por ocurrir. Bueno, pues por otras experiencias en la familia, yo siempre he sido muy creyente de este tipo de sentimientos, pero justo en ese momento, llegó un tráiler al lugar, seguido de una camioneta de esas que parecen de gente mala. Abrieron la caja y se pusieron a revisar algo, y ya en ese momento yo no sabía si mi mal presentimiento tenía que ver con el camino o con algo que estaba por ocurrir ahí. Así que decidí seguir a la carretera. Buscaría algún otro lugar más adelante para detenerme. Me apresuré para salir de ahí, al mismo tiempo que lo hacían otros dos traileros. De nuevo escuché la interferencia en la radio y decidí apagarla mejor. En cuanto pude, estaba ya de vuelta en el camino. La niebla era tanta que tuve que ir muy despacio, mucho. Parecía que una máquina de humo estuviera prendida junto a mis faros, y de repente entre la niebla, aquel perrito se me atravesó. Como iba tan despacio pude frenar y esquivarlo, pero el perro no dejaba de ladrar hacia mí. No pude dejar de verlo por el retrovisor, y entonces vi como un camión se dirigía sin frenar hacia el pobre perro, que corría detrás de mí por en medio de la carretera. Cerré los ojos por un momento como no queriendo ver, cuando el camión pasó por encima de él, y luego me rebasó sin inmutarse a toda velocidad. En cuanto pude me orillé para ir a recoger al pobre animal. Entendía que era muy peligroso porque la visibilidad era nula, pero no podía dejarlo ahí, así que me apuré por la orilla con mi lámpara haciendo señas, y entonces pude llegar a él, que ya venía hacia mí cojeando por la orilla de la carretera. Me dio mucho gusto verlo vivo, pero sabía que estaba lastimado, así que con mucho cuidado lo abracé, y él se dejó aunque hizo un sonido de dolor, y me lo llevé a la camioneta. Aguanta, campeón, por favor. Duérmete y te busco un veterinario por la mañana en el primer pueblo que pasemos, le dije, y el animalito no me dejaba de mirar. Había tenido mucha suerte de que solo le hubieran dado un revolcón,
de que no le hubieran pasado las llantas encima. Me subí a la camioneta y otra vez empecé a avanzar despacio, con mucho cuidado, y el perro me empezó a ladrar. Como no sabía qué tenía, casi me frené. Prendí las luces de emergencia y avancé todavía más despacio. Y es que algo tenía el pobre perro, como si estuviera muerto de miedo. Al llegar a una curva más adelante, me encontré con aquel camión que me había rebasado, volteado en medio de la carretera. Me bajé de nuevo corriendo y me apresuré a poner mis luces de emergencia desde la entrada de la curva. Y es que si otro camión se acercaba a buena velocidad, no le íbamos a contar ninguno de los involucrados. Pero por suerte, alcancé a ponerlas justo cuando se acercaba el primero de ellos, y se bajó a ayudar, y entre los dos pudimos sacar al chico que manejaba el camión accidentado. Estaba bien, pero muy asustado. Dijo que algo le había hecho dar un volantazo. Un señor en medio de la carretera. Un indito, decía. Y al sacarle la vuelta se descontroló por el peso del camión y terminó cayendo de lado. Por suerte todos estábamos bien, y una media hora después, cuando llegaba la ayuda, ya se había disipado la niebla. No sé si lo que ocurrió es sobrenatural, pero cuando regresé a la camioneta, el perrito había desaparecido. Ese perro al que yo cargué, el perro que tenía algo de sangre por sus heridas que nunca manchó mi asiento. Quise pensar que se había bajado, que alguien quizás de los que nos paramos lo escuchó ladrar allá adentro y le abrió, pero eso suena tan poco creíble como la idea de que hubiera desaparecido. Cuando me aseguré de que el chico iba a estar bien, seguí mi camino, y no pude dejar de notar dos cruces al final de la curva. Para cualquier persona que vive en la carretera, no es raro ver un accidente donde ya hay cruces que señalan que alguien falleció en el lugar, pero no por lo sobrenatural, sino porque suelen ser lugares peligrosos. Pero no pude evitar pensar en lo que vio el muchacho, en lo que había visto yo, en lo que llevé entre mis brazos, y pensar que de alguna manera él me había salvado. Cuando llegué al pueblo a dejar mi carga por la mañana, hubo un momento en el que me quedé pasmado, con la impresión, pensando en que estuve muy cerca de ser yo el que se hubiera volteado, y quizás este chamaco en el tráiler que venía detrás de mí se me hubiera estampado. Nadie hubiera salido a poner los avisos de emergencia al inicio de la curva. Quizás hubiera sido algo muy grave. Y justo estaba pensando en eso cuando se me acercó un perrito de la calle, muy flaco, como si me conociera. Y aunque era de otro color, de otro tipo de pelo y de otro tamaño, en su mirada pude ver a aquel otro perro que horas antes me había salvado la vida. Vente, vamos a buscar algo para desayunar. Te vas a llamar Caminero, le dije al perro, y se fue conmigo, como si me tuviera toda la confianza del mundo, como si estuviéramos destinados a estar juntos. Y bueno, él me acompañó en todos mis viajes por carretera por los siguientes años. Y ahora que les escribo aquí tranquilos desde mi casa, puedo escuchar al caminero allá afuera, correteando mariposas. Cada vez más cansado, eso sí. Cada vez, como a mí, le pesan más los años. Mi historia es muy extraña. La he contado por años ya y nunca me he sentido a gusto con eso. Siempre las burlas, la gente que me dice que no tengo que manejar borracho, o los que dicen que me quedé dormido. Otros más solo se burlan de mí y algunos, los menos, dicen que debería estar agradecido, que vi un milagro. Para mí, la mera verdad, fue algo horrible, y todavía de vez en cuando me despierto asustado en la noche, pensando que voy otra vez ahí, por esa carretera, y que la veo de nuevo caminando al lado de ella. Pero a ustedes se los voy a contar, y con que una sola persona la escuche sin burlarse, con eso será suficiente para mí. Será más de lo que he tenido hasta ahora.
Iba yo a unas horas de terminar un viaje, al que llegaría cercano a las 11 de la noche. Me faltaba poco, había sido muy largo, y aunque eran las 8 todavía había un poco de luz. Aquel desierto que miraba para ambos lados por aquella carretera, que parecía cortarlo en dos, se miraba en una especie de azul intenso, como si tuviera un filtro, como si estuviera andando en un sueño. Se me empezó a ir la luz, y yo seguía por aquella recta eterna cuando se escucharon grillos, muchos grillos, y yo empecé a buscar para todos lados a ver si veía una nube en el cielo de estos bichos o algo así, aunque ni siquiera sé si las formen. No sé cómo vivan, pero se escuchaban tanto, tan fuerte. Su vibración la sentía tan adentro de mi cabeza que pensé que era algo realmente fuera de lo normal. Pero no vi nada y seguí mi camino, acelerando para salir pronto de esa zona, para dejarlos a ellos y a sus sonidos detrás de mí. Y al ver de nuevo hacia el frente, pude verla andando al lado de la carretera. Era una mujer, vestida como la Virgen, con una capa verde con estrellas cubriéndola desde la cabeza hasta los pies, delgadita, menudita. A mí me dio un escalofrío y en ese momento no me frené. ¿Quién sabe qué estaba haciendo esa mujer ahí, vestida de esa forma? No me iba a parar. Y total que me seguí, pero empecé a sentir remordimiento. Digo, quitando el detalle de su vestimenta, pobre mujer, quizás necesitaba ayuda. Me paré más adelante, donde vi una especie de descansito al lado de la carretera. La luz y aquel paisaje azul ya se habían ido por completo. Me frené y me bajé del camión y sentí un frío tremendo. Y escuché a lo lejos aquel sonido de grillos, como si se vinieran acercando. A unos metros detrás de mí, en el descansito, pude ver un altar. Un altar a la Virgen, pero no había ninguna virgen en él. El sonido de los grillos se acercaba cada vez más y no me iba a quedar para averiguar si ella venía con ellos. Me subí a mi camión y forcé la máquina todo lo que daba para alejarme de ahí y salir cuanto antes de ese tramo de desierto. No sé si lo que vi era algo bueno o malo, pero no me iba a quedar para averiguar. Y si es malo, ¿qué mejor forma para tomar y para que la gente se te acerque con las emociones a flor de piel, pidiéndote favores, entregándose a ti? Yo ni creyente soy, pero desde entonces lo platico a todos por si las dudas, a la gente para que no anden adorando objetos y lo que tengan que pedir lo pidan en la iglesia o a solas orando con devoción. No quisiera decir la localización exacta, pero cualquier persona que haya pasado por ahí reconocerá el altar del que hablo. ¿Y de qué desierto? Gracias por leer la historia. Ojalá alguna vez la pueda escuchar en el canal. Comunidad, nos queda una historia más. Esperamos que estén disfrutando las dos que llevamos y que disfruten esta tercera. Y bueno, les recordamos que la mejor forma de apoyar este canal, de apoyar el proyecto, es compartiéndolo con toda la gente posible para que todas esas historias que están por ahí, cercanas a nosotros, en algún momento lleguen a el canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Sigues escuchando Relatos de la Noche. Mi papá hasta el día de hoy es chofer de un autobús de pasajeros. Ya está a punto de retirarse, y lo cierto es que él tiene muchas historias para contar. Pero yo también, muchas, ya me entenderán. Pero quiero comenzar con esta que también me tocó vivir a su lado en una ocasión, en la primera que me animé a acompañarlo en un viaje, de Ciudad de México a Monterrey. Y recuerdo muy bien todos los detalles, incluso porque en aquel entonces todavía se chateaba nada más por mensaje de texto. No había WhatsApp y ni pensar en internet en tu teléfono.
Así que yo iba mandándole mensajes a mi mejor amiga de la prepa, que en realidad me encantaba. Le iba describiendo lo que veía, lo hermoso del camino. Le había prometido traerle algo de Monterrey. Seguíamos enviando mensajes cuando me quedé dormido, allí en la cabina junto a mi papá y su compañero de toda la vida. Me quedé con el teléfono en la mano, y no sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté de repente cuando lo sentí vibrar y se me cayó. Abrí los ojos y solo pude mirar por la ventana. No sabía por dónde íbamos, pero todo se veía oscuro, como si estuviéramos en medio de la nada. Pero de repente vi a una persona, y luego a otra y a otra. Pasamos a una procesión, a mucha gente caminando al lado de la carretera, cantando, como rezando. Busqué mi teléfono para ver la hora, eran casi las 4 de la mañana. Tenía un mensaje de mi amiga que decía que no se podía dormir. En eso mi papá se sintió cansado y pidió intercambiar posición con su compañero. Cuando paramos en la caseta, unos cuantos kilómetros adelante nada más, les pregunté si no era peligroso una procesión como la que vimos, que fueran tantas personas por la carretera, que si no era fácil, que si ocurriera un accidente. Mi papá solo dijo que sí, pero no me quiso seguir la plática ni responder mis dudas. Solo dijo que sí y se bajó del autobús. No hemos pasado ninguna procesión hoy, me dijo su compañero. Me le quedé viendo muy extrañado, pensando que me estaba jugando una broma, pero él tranquilo puso su mano en mi hombro y me dijo: pero no te preocupes, no eres el primero que las ve por este rumbo. A mí también me ha tocado, a tu papá también. No es de todos los días. A veces puedes ver a las almas, a veces no, pero no sabemos de dónde vienen ni a dónde van. Mi papá regresó y me pidió que me moviera para acomodarse junto a la ventana. Por mi cara, supongo, se imaginó lo que me acababa de decir su compañero. Ni modo, mijo. Eso quiere decir que ya eres de la carretera también, como nosotros. Nunca fue mi plan, y mi papá había luchado para que todos mis hermanos y yo tuviéramos una carrera universitaria. Pero yo terminé tan bien como él, siendo feliz viviendo en el camino, a pesar de todo lo que me toca ver, a pesar de todas las historias que tengo para contarles. Pero eso ya será la próxima vez. Mi señora, por cierto, les envía un saludo. Sigue mandándome mensajes cuando no puede dormir.